reflexionar en lo que dice Éxodo capítulo 3. Sí, el llamado de Dios a Moisés. En el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová, dice el versículo 2, en una llama de fuego, en medio de una zarza, de una planta allí, ¿sí? Al fijarse Moisés, vio que la planta este arbusto, este árbol, ardía en llamas de fuego, pero no se consumía. ¿Sí? Entonces Moisés dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y de allí yo quisiera dejar una pregunta en el aire para que nos escriban. A ver, escríbanos por favor. La pregunta es: ¿por qué esa planta, por qué esa zarza, por qué ese arbusto que estaba rodeado de llamas, por qué no se consumía? Por favor escríbanos, ¿sí? ¿Por qué no se quemaba? Y al rato volvemos con este asunto del por qué la planta, el arbusto, la zarza no se quemaba si estaba rodeada, incendiada completamente. En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el versículo 37. Hebreos 10, 37. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito. Hay unas versiones que me gustan mucho porque dice: porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire eso. ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Un poquito nada más, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Es decir, imagínense, espérense, a ver, esto se escribió durante el primer, si no tengo la fecha exacta de cuando se escribió el libro de Hebreos, pero sé que fue en el primer siglo, ¿sí? Y estamos, imagínense, en el siglo XX, ¿sí? Entonces, se escribió en el primer siglo. Han pasado 19 siglos. Y desde que se escribió, el texto bíblico dice: porque un poquito más y el que va a venir vendrá. Imagínense, recuerden que los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, todos los que vivieron allí, consideraban que Jesús vendría inmediatamente, porque Él prometió que vendría en breve. Y ese último día, esos últimos días en los que Cristo vendría, ellos consideraban que estaba cerca. Ahora, ¿cómo debemos considerarlo nosotros? Yo creo que nosotros deberíamos exagerar. De hecho, en el hebreo, allí en este contexto en que se escribió Hebreos, el significado de esa palabra es que lo que queda es exageradamente poquito. Por eso algunas versiones no dicen porque aún un poco más, sino que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Cristo pronto volverá. Y si nosotros estamos hablando de consagrarnos para los últimos días, es porque, pues definitivamente, lo que estamos esperando es la intervención divina. Este mundo llegó a la existencia porque el Señor intervino y creó al ser humano. El pecado entró y ha destruido todo, pero Cristo intervino para dar un chance al ser humano, extendiendo su gracia para que podamos ser salvos. Y Jesús mismo dijo que si los días no fueran acortados, refiriéndose a un periodo profético, dijo, nadie se salvaría. Entonces, en otras palabras, la única manera en que el ser humano podría salvarse es con la intervención divina. Si el Señor no viniera, definitivamente nosotros vamos a terminar autodestruyéndonos. Porque un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará.
que, como dijo Juan, el cielo se enrollará como un pergamino, se abrirá como algún tipo de portal allí y el cielo se llenará así de ángeles, porque el Señor vendrá con todos sus santos ángeles en poder y grande gloria, y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Eso va a ser un evento apoteósico, un mega evento, algo que jamás ha ocurrido. Y tú lo vas a ver, ¿sabes? Si estás vivo en ese momento, tú lo verás. Y quiero invitarte para que te consagres, de modo que formes parte de los redimidos, ya sea que estés vivo o que estés muerto. Porque en Cristo aquellos que han muerto serán resucitados en la primera resurrección. Y aquellos que estén vivos serán transformados y juntos serán llevados al cielo, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16. Ahora, Josué capítulo 3, él hace algo cuando estaban a puntico de cruzar el Jordán. Josué hace algo, ¿sí? Y yo quisiera señalarlo acá, leerlo. Josué capítulo 3, versículo 5. Dice así el versículo 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Saben lo que iban a hacer al día siguiente? Dios iba a hacer maravillas, porque iba a hacer que el pueblo de Israel pasara en una época en que el río Jordán se desbordaba. El Señor haría que el pueblo de Israel pasara el río como pasaron el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Sí. Y así hizo maravillas, porque lo que iban a hacer a continuación era empezar a poseer las tierras que Dios les había prometido desde Abraham. Es decir, en la época de Abraham. Entonces, como iban a empezar a poseer la tierra, Dios no podía darle las tierras a personas que no estaban santificadas. Por eso Josué, entendiendo, necesitaba que el pueblo se santificara. Por eso es que cuando salieron de Egipto, Dios llevó al pueblo por medio de Moisés al desierto, al Mar Rojo, para mostrar maravillas y abrir el mar delante de ellos y que estos pasaran. ¿Saben? Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4, que allí todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, no puedo terminar esta semana sin hacer referencia, para beneficio de nuestros amigos, que deben ser bautizados. Eso es correcto. Deben ser sumergidos en el agua. El Señor está por venir, ¿sí? Y Él dice en su palabra que vendrá, según lo que dice Juan 14, lo que escribió Juan 14 en palabras de Jesús, que Él vendría a tomarse a sí mismo para llevar a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos consigo. Pero cuando Él dijo eso, Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso de que se va a tomar a sí mismo? Es porque se ha reproducido en los creyentes. Es porque los creyentes han hecho lo que Jesús hizo. Es porque han seguido su ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y sí, Jesús leyó la Biblia. Sí, Jesús iba a la sinagoga. Sí, Jesús enseñaba, Jesús ayudaba, Jesús servía. Sí. Jesús también fue bautizado. Correcto, sí. Y el pueblo entero en el tiempo antiguo fue bautizado. La generación que salió de Egipto, adultos y niños. Pero cuando estos crecieron y se multiplicaron aquellos 40 años en el desierto, donde murieron los mayores y donde los menores crecieron, ahora también debían pasar por las aguas. Mis queridos amigos, amigas, es necesario pasar por las aguas del bautismo como el primer paso para que nosotros seamos santificados y entonces podamos iniciar nuestro proceso de consagración y enfrentar así, santificados, los últimos días, de modo que cuando Cristo venga podamos irnos con Él.
En Hebreos capítulo 12, el versículo 14, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice algo muy importante para cerrar nuestra semana, ¿sí? Capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, versículo 14. Estoy tardando un poquito porque si usted se da cuenta estoy yendo de un lado a otro de la Biblia y de un extremo a otro para compartir con ustedes algo, y no lo estoy leyendo de mi teléfono, ni de ningún libro, ni de ninguna notas mías. Lo estoy leyendo directamente de la Biblia, porque quiero que usted se lleve el mensaje de la palabra de Dios de manera directa y que usted tenga la garantía de que lo que yo estoy leyendo es la Biblia, y usted puede comprobarlo si está a su alcance una Biblia en este momento o tomando nota para que lo pueda chequear allí y revisar. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos. Oiga bien. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué le parece eso? En la Escritura dice repetidas veces que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros ver a Dios? Necesitamos, para ver a Dios y poder seguir viviendo, necesitamos ser santificados, necesitamos de santidad. Y esa santidad de la que la Biblia habla, de la que el mismo Jesús mencionó en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa limpieza de corazón no es la que yo puedo hacer. Esa limpieza de corazón no es la que yo me puedo autorrealizar. Es yendo a Cristo, entregando mi vida a Dios, entregando mi ser, mi corazón al Señor para que Él pueda santificarme de primera mano, hacerme santo. Es decir, recuerda, consagrado para Dios, apartado para Él. No quiere decir con esto que yo no voy a cometer faltas. Lo que quiere decir con esto es que mis hábitos de cometer faltas van a cambiar por hábitos santos, por hábitos benditos, y el pecado será en el creyente solamente un accidente, no un hábito. Sí. Y para que eso sea posible, solamente podrá lograrse por medio del poder de Dios actuando en la vida de un creyente, de un ser humano, que aunque lleno de defectos, puede en las manos del Señor, cual buen alfarero, convertir este barro en una nueva creación. Y eso es lo que el Señor desea hacer. ¿Te gustaría que eso lo hiciera el Señor contigo? ¿Te gustaría disfrutar de la santidad que se puede obtener al relacionarnos con el Señor? Pasar tiempo con Dios en sí mismo es lo que el ser humano le hace santo. ¿Sí? Usted debe recordar cuando Moisés estuvo con Dios 40 días arriba en el monte, y luego cuando bajó su rostro resplandecía y él no lo sabía, dice la Escritura, pero la gente notaba esa luz en su rostro. Es pues necesario que los creyentes en Dios, en estos postreros días, en estos últimos días, nos consagremos a Dios, y aquellos que no son creyentes en Dios o que de pronto desean creer en Dios, buscarle, podrían ustedes, si me están escuchando, también formar parte de aquellos que se consagran a Dios, buscar a Dios, pasar tiempo con Dios, para que se cumpla lo que dijo el profeta Daniel: los entendidos resplandecerán, y así brillemos para la gloria de Dios, reflejando su luz como la luna refleja la luz del sol. ¿Por qué entonces? No sé si han respondido, no sé si han dado respuesta a esa pregunta del por qué la planta aquella no se quemaba. ¿Saben por qué? ¿Por qué no se quemaba esa planta en donde estaba Moisés acercándose y donde estaba Dios? ¿Por qué no se quemaba?
¿Sabe por qué no se quemaba? Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Éxodo que leímos inicialmente. Cuando Jehová vio que Moisés iba a mirar, lo llamó en medio de la planta, porque allí estaba Dios en medio de la planta. Lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo, dice el 5, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Por esa razón no se quemaba la planta. ¿Sabes por cuál razón? Te lo explico. No se quemaba la planta porque Dios había santificado la planta y toda esa tierra. Y como estaba santificado, como era un lugar santo, por esa causa no se quemaba. Mis queridos amigos y hermanos, cuando Cristo venga, será tan gloriosa, su venida será tan apoteósica, tan llena de luz y de gloria, que el sol se apagará al lado de la gloria de Dios. Es como no hay una luz que resplandezca tanto como la gloria de Dios. Como Él es fuego consumidor, entonces cuando Él venga, todo aquello en lo que no haya santidad se quemará. Todos aquellos seres humanos que no hayan sido santificados se quemarán. Por favor, que no seas tú uno de ellos, que no sea yo uno de ellos. Vamos a consagrarnos al Señor, vamos a dedicarnos al Señor, vamos a buscar al Señor diariamente, para que cuando el Señor venga, nosotros podamos estar listos e irnos con Él. Necesitamos esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y quiero leer la última cita hoy y la última cita de esta semana de consagrados para los últimos días, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire, el Señor quiere libertar del pecado al ser humano. Y tú y yo, los que ya hemos creído, hemos sido libertados del pecado. Aquellos que no han dado ese paso de fe, que no se han acercado a Dios, que no han entregado su vida a Dios, aunque creen en Dios, le hace falta un paso. No solo creer en Dios, sino creerle a Él. Repito, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué viene después de la santificación? La vida eterna. ¿Quieres experimentar la santificación? ¿Quieres decirle al Señor: yo quiero ser santificado? Entonces deja que Dios actúe en tu vida. Entrega tu corazón a Él. Y los que ya hemos creído y entregado nuestro ser, reconsagrémonos a Dios y experimentemos una santificación especial, para que el Señor nos dé la victoria, siendo nosotros consagrados en estos últimos días por los acontecimientos que se avecinan. 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere darnos. ¿Quieres gozar de vida eterna? Conságrate a Dios en estos últimos días. Recuerda que estamos viviendo los últimos días. Recuerda que los últimos días no es que van a llegar y van a empezar, no, es que ya iniciaron y están por terminar. Quiero leerles un poema para finalizar. Leerles un poema titulado Algún día, del poeta adventista Arcadio Vega. Dice así: con Jesucristo me iría
En el cielo moraré, confío en que allí estaré, pues lo ansía el alma mía. Con Jesucristo me iría, luciré corona de oro, por eso a Dios yo le imploro, del cielo me dé su guía. Con Jesucristo me iría, en el mundo renovado viviré yo sin pecado, pletórico de alegría. Con Jesucristo me iría, seré por siempre feliz, aprendiendo del Rabí y de su gran sabiduría. Con Jesucristo me iría, gozaré vida eterna cuando se termine el mal y solo exista alegría. Con Jesucristo me iría, del dolor yo escaparé, porque en Cristo estaré de noche como de día. Con Jesucristo me iría, este mundo dejaré y por siempre viviré junto al que mi vida guía. Con Jesucristo me iría, viviré en mansión real donde no existirá el mal y todo será armonía. Con Jesucristo me iría, cuando todo llegue al fin tendré un celestial festín con quien salvó el alma mía. Con Jesucristo me iría. Cuando Cristo venga espero que con Él tú te puedas ir, porque habrás consagrado tu vida en estos últimos días. Vamos a orar. Y si es tu deseo, en los primeros segundos que te daré en silencio profundo, con deseo, con ansias, con el corazón, si tú quieres, eleva una oración. Allí donde estás, ocupado entre tus cosas, eleva una oración diciéndole: Señor, yo quiero estar entre los redimidos. Yo quiero que cuando Cristo venga, con Él me pueda ir, con mi familia, con mis seres amados, con mis seres queridos, con mis amigos. Yo quiero ser luz, quiero brillar aquí, quiero consagrarme en estos últimos días para estar listo para aquel último de los últimos días, cuando el tiempo de gracia se acabe, ser sellado para salvación, para que el último de los últimos días de este mundo, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, yo poder ser llevado con Él. Oramos. Señor, mis amigos y hermanos elevarán en este momento una oración. Escúchalos, por favor. Señor y Dios, gracias por esta semana en que nos animas, en que nos motivas, en que nos desafías a consagrarnos. Gracias por estos últimos días que nos concedes para alistarnos, para que aquel día, cuando Jesús regrese, estemos listos para irnos con Él, Señor. Que podamos, con tu fuerza, con tu gracia, consagrarnos para estos últimos días. Bendiga a mis amigos y hermanos que estuvieron allí atentos, y los que escuchen esto en diferido, que puedan, Señor, masivamente sumarse a esa multitud de redimidos que Juan aquel día no pudo contar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un placer estar con ustedes esta semana. Conságrense al Señor de todo corazón. Y nos encontramos en la vía por aquí, o de seguro en aquella mañana gloriosa cuando Cristo vuelva. Feliz día.